La justicia dominicana y su extraño proceder es judicialización de la política, espectacularización de los procesos o sencillamente farandulería y populismo mediático. Los sujetos actuales de la República Dominicana que tienen que impartir justicia, o por lo menos en el proceso del Poder Judicial, ha ido evolucionando a través del tiempo. Se recuerda que en años anteriores, hace mucho tiempo, se decía que en algunas oficinas de abogados estaban establecidos ya las sentencias que cursaban, por ejemplo, en algunos procesos judiciales que tenían que ver con funcionarios públicos o en su defecto con personas que tenían algún nivel de nombradía. Ya se sabía que cuando esos bufetes de abogados asumían ciertos casos, pues se daba por un hecho y se daba por sentado de que tendrían ganancia de causa o en su defecto pudieran entonces generar cierta situación con relación a la decisión del juez y en su íntima convicción, porque era lo que se utilizaba en otros momentos, para tomar una decisión de culpabilidad o de descargo en relación a los asuntos que se le imputaban a algunas personas o a alguien para privarlo de libertad por un periodo determinado, al ser cuestionado o sencillamente a ser inculpado con relación a algún hecho que tenía que ver con dolo, prevaricación o cualquier otra situación que riñera con la ley. Hacemos un poquito de historia con relación, por ejemplo, al primer y único presidente que ha estado tras las rejas. Es el doctor Salvador Omar Jorge Blanco, quien para el año 1987-88 recibió la acusación de prevaricación y corrupción administrativa con varios casos que se le llevaron con relación a la administración que tuvo a bien encabezar del año 1982 al 1986. El doctor Jorge Blanco, en su paso por el poder y la situación que enfrentó mientras manejaba la cosa pública, le granjearon una serie de enemigos que estaban al acecho de él y de sus principales colaboradores para luego entonces llevarlo frente a la justicia y que la misma asumiera el control o el rol que le caracterizaba para esos años. Luego de que se anunció que el doctor Jorge Blanco estaría en el banquillo de los acusados mediante una querella interpuesta por el doctor Marino Vinicio Castillo Vincho y su bufete de abogados, entonces arrancó a partir de ahí toda una situación que trajo como consecuencia el sobresalto y el espanto político en ese momento. El doctor Jorge Blanco incluso sufría de afecciones coronarias, hubo que sacarlo del país y luego entonces pues trasladarlo a un centro médico especializado con relación a sus afecciones cardíacas. Luego entonces fue trasladado, fue traído a la nación y sometido a un juicio que se denominó como el juicio del siglo. Estuvo en la preventiva del ensanche de la fe, lo que hoy representa el centro de reclusión Najayo Hombres, que en aquel entonces estaba próximo al Seguro Social, esa cárcel preventiva, y de ahí, luego de dictaminar un juez la suerte o la culpabilidad de algún imputado, pues entonces sería llevado a La Victoria o a otra cárcel donde el sistema penitenciario dominicano ha tenido vigencia. Pero lo cierto es que para aquel entonces fueron sometidos tanto el ministro administrativo de la presidencia como el doctor Salvador Omar Jorge Blanco como presidente de la República, también el entonces ministro de las Fuerzas Armadas o jefe del ejército, el señor Cuervo Gómez, Manuel Antonio Cuervo Gómez, y todos pasaron por el banquillo de los acusados. ¿A quién se eligió para asumir esta responsabilidad? A un segundo teniente del Ejército Nacional que se había hecho abogado y que luego se convirtió en juez, el doctor Juan María Severino, quien en medio de aquel acuciante calor que hacía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en esa sala donde se llevó a cabo este juicio, de manera directa desconsideraba constantemente al expresidente de la República y a sus principales colaboradores. Mucha gente se viró en aquel momento, algunos funcionarios se vistieron de mujer y salieron del país, tanto por Haití como por otros aeropuertos y utilizando los aeropuertos de la nación, y se fueron al exterior al punto tal de que algunos hasta dejaron familia y soltaron todo y hasta el sol de hoy no han vuelto a la República Dominicana. También se enjuició
a colaboradores o personas que se supone estaban vinculadas al presidente de la época, como es el caso del empresario Leonel Almonte. Todo este tipo de situaciones se vieron en la justicia y concitaron la atención de todos aquellos que, sin lugar a dudas, le dieron seguimiento a estos casos. ¿Por qué traigo a colación? Luego de una reforma y modernización del Poder Judicial, se crearon las bases y se cimentaron las bases para que este tipo de situaciones no se presentaran otra vez, para que no se diera que el poder judicializara la política y que asumiera retaliación en contra de opositores y de personas que habían dejado la cosa pública, aun cuando no habían cometido ningún dolo o desfalco en contra del Estado dominicano. Cada cierto tiempo, cuando hay un cambio de mando, pues se ven este tipo de cosas. Con los únicos que no se vio esa situación fue contra el doctor Balaguer, contra quien hubo intentos, así como también contra el doctor Leonel Fernández, pero sus colaboradores en un momento determinado pasaron por esta amarga situación. Es por eso que en justicia, o por lo menos en la política, se ha tratado siempre a partir del año 1996 de que el partido que tiene la mayoría asuma la primera vuelta como ganancia de causa para no tener que rendir cuentas más adelante. Y de hacerlo ante un eventual cambio, pues llegar al acuerdo correspondiente y no pasar por un trago tan amargo como este. Lo que acaba de suceder en la justicia dominicana es un hecho histórico, porque nunca se había condenado a nadie, por lo menos que se haya llevado un juicio oral público contradictorio, y que en este momento, con lo que establece la normativa que rige los procesos judiciales del país, no se había manejado una condena, por lo menos en primera instancia, de alguien que haya estado acusado de desfalco al erario público, de asociación de malhechores o asociación de funcionarios con el fin de delinquir y defraudar al Estado. Pero también se metieron mansos y cimarrones en esta situación. Es el caso de los que estuvieron absueltos o los que salieron absueltos en esta primera instancia. Me refiero a Fernando Rosa, también al doctor Freddy Hidalgo, así como a Magalis Medina. Los demás fueron condenados a 5 y 6 años de prisión. En el caso de Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, a 7 años de prisión y el pago de una multa de 500 millones de pesos. En el caso del doctor Hidalgo, donde con una gran espectacularidad fueron a su casa en horas de la madrugada a buscarlo detenido, donde se sacó en paños menores y se grabó y se difundió el video a todos los medios de comunicación, donde prácticamente se hizo una serie de plataformas con relación a su acto de conducencia o apresamiento y llevado frente a la justicia para que responda por los hechos que se le imputan. Fue un momento bochornoso que vivió esa familia, y que luego entonces fue condenado a 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Tenemos derecho a que se nos lleven a saber el por qué. Porque yo tengo derecho a saber por qué, señor. Tengo derecho a saber por qué. Pero déjeme ponerme una persona de cosa. Yo no puedo salir así, señor. No puedo salir así. Arrételo y después. Pero señor, por lo menos vestirme, ponerme. Mire, pero mira, déjame poner la ropa. Por favor, déjame buscar. Prácticamente una condena previa. Luego de 5 años de batalla judicial, de visitas a las salas de audiencia, luego de 5 años de un tortuoso camino donde quedó manchado su nombre y el de su familia, hoy la Corte acaba de determinar que el doctor Hidalgo no tenía ningún tipo de responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban, como establecía el Ministerio Público. Lo propio contra Fernando Rosa, así como también contra Magalis Medina. Sin embargo, los demás fueron condenados y también se les impuso el pago de multa correspondiente con relación a los hechos por los cuales fueron culpados. Lo mismo aconteció con un ingeniero que trabajaba en la oficina de supervisora de obras del Estado, en este caso la OISOE, que manejaba el señor Pagán. Los demás hicieron acuerdos, devolvieron dinero, porque entendían que seguir ese proceso tortuoso era mejor para ellos, negociar y tirar gente para adelante que nada tenía que ver y salirse del proceso. En el caso del doctor Hidalgo, ¿quién le va a resarcir en estos momentos esa vergüenza pública y esa tachadura moral en la cual lo acusaron de hechos que él nunca cometió y que se estableció en justicia que él nada tenía que ver? ¿Quién le va a devolver su buen nombre? ¿Quién le va a quitar o va a borrar de la memoria
colectiva de su pueblo Cotuí y del país, el momento en que fueron a buscarlo en paños menores y que lo sacaron esposado de su casa, como bien dice uno de las personas que están ahí, arréstelo y después averiguar, con la prepotencia y altanería que genera el tener en sus manos la suerte de alguien que quizás no haya cometido los hechos que se le imputaron. ¿Quién va a resarcir eso? Los abusos en ese aspecto y las desconsideraciones no son buenos. ¿Por qué? Sencillamente aquellos que tenían el sartén por el mango en un momento determinado y que abusaron contra otros, hoy están fuera del poder. Y esa misma situación les pasó a ellos.